¿Y cómo dice? ¡Tomen, putines! ¡Que la cagan! Bien a ustedes, cabrones. Y luego me los chingo. No más que me chupen estos huevitos chinos. Chalo. ¿Qué tal esto? Hasta nunca, putines. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Hola, ¿qué tal, putines? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, y ustedes dirán, puta, what the fuck? ¿Se mamó? Y no, la verdad que estoy cansado de estos llorines, estos lloricones, estos que anden llorando por ahí, y los wok me tienen recontra podrido. Es así de corta. O sea, a lo que voy. Vos decís, pero ellos dirán, pero para los wok son ustedes los llorones. No. Vos fijate una cosa, vos haceme una franquicia como tiene que ser, con sus errores por ahí, ¿viste? Porque nadie es perfecto, tendrá alguna cosita que le gusta a uno más, uno menos, pero hacela basada en lo que tiene que estar, y yo creo que no vas a tener muchos problemas. Tokam, por ejemplo, no tuvo problemas, rompió todas las, ¿cómo se llama? Las taquillas y todas las cosas. Entonces no es una cuestión de llorar. Y ahí salieron a llorar ustedes que era masculinidad tóxica, no sé qué, bla, bla. Yo lo único que digo es, no creo que vaya a haber ningún tipo de problema si ustedes hacen las cosas como son. Bueno, por otro lado tengo una anécdota de esas que a ustedes tanto les gusta. Bueno, el otro día estábamos hablando con Adma la semana pasada, por eso todavía no pude ver el capítulo tampoco de She-Hulk. Primero que nos sentamos a ver el capítulo de She-Hulk y estábamos convencidos que era el miércoles, ya estábamos recontraanimados, convencidos que era el miércoles, pumba, lo entramos a ver el cuarto. Digo, la puta madre, ¿qué pasó? Me equivoqué. Voy a buscarlo, el quinto no estaba. Digo, ¿qué onda, boludo? Si busqué el último capítulo, lo descargué y lo puse. Claro, ni me había dado cuenta que era el 4 y salía el jueves. Y dijimos con Alma, boludo, ¿no salían los miércoles? Bueno, la cuestión es que estábamos charlando no sé qué y de pronto lo dejo colgado, me voy en la esquina de mi barrio, que es un barrio bastante... A ver, no es concheto ni nada por el estilo, pero es un barrio tranquilo. Al principio, Neuquén estaba todo basado muy en el centro de Neuquén, y cuando se empezó a explotar Neuquén por el tema del petróleo y eso, se empezó a expandir, ¿no? Se empezó a expandir para el oeste, para el sur, bueno, está. Tampoco es que se expandió tanto, eran, no sé, del centro 4 kilómetros se empezaron a armar casas y terrenos y eso. Pero claro, quedaba bastante desconectado. Entonces por ahí, como todo, va gente de mierda, va gente normal, va gente buena, va gente medianamente buena y cosas así. Entonces por ahí se había hecho como medio jodido, pero después, bueno, empezaron a poner los hospitales, empezaron a poner shopping, todo por donde estoy, y pusieron el nuevo palacio municipal así, media cuadra de donde estoy yo, ¿no? Un palacio municipal de 5 pisos, mucho más grande que el que está en el centro. Bueno, entonces empezó todo a normalizarse un poco. Y encima mi casa, mi calle, fue nombrada como de interés público. ¿Por qué? Porque, bueno, justo en una de las esquinas de mi casa vive una persona que trabaja en cultura y trajo muchos artistas. Entonces a los vecinos que querían en sus paredones hacían así como una especie de murales y ese tipo de cosas. Salió en el diario, todo. Entonces los honorables legisladores dijeron que era punto de interés turístico, cultural, no sé qué, bla, bla. Bueno, todo bien. El otro día escucho así como un quilombo en la esquina y digo, pará que armó quilombo, no sé qué. Voy afuera, habían como 50 monos, no sé qué, papá.
Y yo salgo con un... porque se estaba armando grosso, ¿no? Y había muchas chicas y eso, y tipos como de, de caripelas medias complicadas. Entonces salgo con mi amedrentador, ¿no? Mi amedrentador es un palo así, que lo tendría que haber traído, pero bueno, no lo preparé. Un palo así, de las que se usan para poner los asadones. Los asadones son como una especie de pala que queda como en L del palo. Vamos a buscar a ver si encontramos un asadón. Pero no, qué boludo, no lo preparé todo menos eso. Asadón. Asadón. A ver, dibujos. Herramienta, acá, dibujos. Pumba. Ah, pará, que me puso asadón, dibujo y me puso un asado terrible. Asadón. Pará. Puede ser porque lo escribí con S, qué bruto, en vez de con Z. Asadón. Apero de labranza parecido a la asada, pero de palo largo, curvo y más largo que ancho, que se emplea para cavar en tierra, ¿no? Ah, pero bueno. Qué boludo. No les mostré. No les puedo mostrar. A ver, pará, si me dan un segundo se los muestro. No, después de, cuando pasemos a la otra parte, les muestro lo que es el asadón. No importa, salgo con el palo. El asadón es un palo largo, es grosso, pesado, y en la punta es como más ancho. Entonces vos le pones el asadón y traba ahí, ¿no? Bueno, cuando jugaba rol, yo en un momento tenía un bárbaro que se llamaba Acator, ¿no? Entonces había hecho con ese palo, le había puesto unas tiras de cuero, todo al costado, lo había barnizado, espectacular. Y un amigo me había hecho en Passepartout como la cabeza de un hacha, ¿no? En realidad de un mazo, pero así grande, ¿no? Entonces en el medio tenía toda una calavera y a los costados el pedazo de mazo. Y arriba le había puesto como una especie de lanza y le había puesto unas pieles que me había conseguido de, no me acuerdo, ponerle de oveja, no sé, no eran de oveja porque eran más largos, pero no sé, de algún bicho de por ahí. Bueno, entonces era el mazo de Acaton y me ponía un tapado de mi vieja, grosso, en esos momentos era sintético, pero todavía se permitían, ¿no? Entonces me lo había puesto de capa y bueno, en ese momento estaba como grosito y yo tenía las tetotas así, no tanto los abdominales, pero se me notaba algo. Y bueno, los bracitos los tenía así como medio, allá está el baño, ¿entendés? Bueno, estaba grosso. Entonces, y me había puesto una vincha, en ese momento ya tenía el pelo largo hasta en la cintura casi, entonces era acá. Bueno, después me mudé, me quedé con el bastón y la parte del mazo lo guardé por ahí. Entonces ese es mi amedrentador, ¿no? Entonces salí con mi amedrentador. El tema es que se había mudado en la esquina de mi casa lo que llamamos un tranza. Un tranza es un vendedor de sustancias complicadas. Y se había armado quilombo porque desde que se mudó parece que nunca habían robado, pero le robaron al señor de enfrente justo de la esquina. El otro día le robaron a un vecino, acá en Neuquén están robando muchísimo el tema de los cables por el bronce. Bueno, habían robado justo al vecino de al lado, le habían robado la canilla, que todavía acá las canillas de exterior, que son las que cortan el agua, son de bronce. Y se las habían choreado. Y justo cuando me cuentan esto, después de todo el quilombo, les cuento el quilombo, me cuentan que claro, que se las habían robado. Y yo justo un día después del día que le habían robado, había visto al chango justo afuera poniendo una canilla. Así que le cuento al vago, ¿viste? Y me dice, pero la cagada que no sé si ver cómo es, no sé qué, bla. Bueno, listo. El tema es que se armó... me olvidaba. A estos tipos nos enteramos que hace un tiempo atrás, hace como unos 5 meses atrás, a estos tipos los habían sacado de un barrio mucho más lejos, que se llama San Lorenzo. Los habían sacado porque habían robado en el barrio y les habían quemado la casa. Los expulsaron a la mierda, entonces parece que se vinieron a vivir acá y descubrieron que eran los mismos. Entonces los vecinos salieron a decirle, mirá, loco, próximo, porque aparte, acá en Argentina, por lo menos, muchos chorros tienen como un código de en el barrio no. ¿Está? Bueno, parece que estos tipos no trajeron ese código. Todos son especulaciones. Pero bueno, los vecinos se habían puesto bravos y tipo, mirá, acá no vengas a romper las bolas porque pupa papá. Le llamaron a la mina que le alquiló la casa, toda la historia, bueno, se armó un kilo. Yo salí con el amedrentador, pues estaban poniendo áspero. Bueno, no tuve, lo llevaba atrás el amedrentador, no pasa nada. Pero claro, con el amedrentador no hago nada. Si ponele que entra un tipo a mi casa o algo por el estilo, no hago nada. Y las armas están complicadas, caras y complicadas. Bueno, el otro día voy a comprar unos barrales para hacer algo copado con el croma y no tener que estar viviendo con el croma, sino que hacerlo como una especie de cortina. Y entro
al lugar donde lo compre, la única ferretería que encontraba justo esos caños que yo necesitaba. Y miro para el costado y había algo que me llamó y me dijo: Gusti, soy tuya. Llévame porque soy tuya. Fue como un amor a primera vista y no pude contener la necesidad de comprármelo. Entonces llamo a un amigo y le digo: loco, mirá, voy a estar recorto en este mes y el otro mes. ¿Me ayudás? Sí, Gustavo, compralo tranquilo, yo te doy la plata y vos me la vas pagando como puedas. Bueno, listo. Y vi esta espada orca que no le voy a sacar filo, porque ya lo que trae, ya solo con verla te cagas hasta las recontra patas. Pero además es como más fina, no tiene filos, pero es más fina en la parte del filo, que vos le tenés que sacar con una piedra de cosa. Así que acá es la parte copada, a ver si las voy a mostrar. Cuando termine este video, en la comunidad voy a poner una foto de mi espada orca, que es muy Uruk-hai, ¿tá? Pero quiero ponerle un nombre. Un nombre de espada mágica orca. Mata todo. La amedrentadora, la moderada. La que no podés boludear ni joder con esto. ¿Tá? Así que voy a poner y ustedes me van a sugerir nombres. Yo después con todo esos nombres, bueno, por lo menos con los primeros 30 ponele, porque tampoco voy a poner con un boludo a escribir todo. Voy a cortar papelitos y en un próximo voy a agarrar una bolsita, voy a sacar el nombre y voy a renombrar a esta fabulosa espada orca amedrentadora de, ya te digo cuánto, mi cuarta mide 22 centímetros porque con estos trabajé mucho en el buceo. 22 centímetros, tiene 44, 66 centímetros, que después le voy a poner algún grip o algo de cuero para que sea más grosso esto. 66 centímetros de puro amedrentamiento. Mirá lo que está. Todavía no le saqué la marca porque como está en garantía. Mirá. La marca es Bellota, así que la podría llamar Bellota o Muchachota o Muchachita. Me encanta, lo vi así y decía machete bucanero. Mirá lo que es. Decime si yo no salgo así, con este corte medio vikingo raro, con cara de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Qué pensás hacer? ¿Eh? Por el poder de Grayskull. Mirá lo que es esto. I love you, baby. Así que ahora voy a salir con lo que tenga. Ojo, este canal está en contra de todo tipo de violencia. ¿Está bien? Esto es solamente gráfico y es solamente una réplica. Sépanlo. Pero sí, no estoy haciendo animosidad de nada. Esto es solamente por si alguien entra a mi casa y necesito amedrentar de algún tipo, que es mucho más amedrentativo por ahí, menos amedrentativo que un arma y también hasta como menos peligroso, ¿no? Pero bueno, necesito de alguna forma estar defendiéndome. Voy a contar otra historia. No, esta no la voy a contar. No, esta no la voy a contar porque esta me pueden llevar en cana. Pero convengamos que una vez tuve un problema con un chorizo y tuve un problema con un rastrillo y a partir de ahí me llamaron el jardinero Willy. El de los Simpsons, ¿se acuerdan? Bueno, está. La dejaré ahí nomás. Recuerden entonces, búsquense unas buenas, así como épicas para mi espadita. ¿Está? Listo, y como les dije yo al principio, la intro es porque ya me tienen podrido. Como lloran estos walk. Es cry, walk, baby. Porque la verdad que hagan las cosas bien y nadie les va a llorar, nadie les va a joder ni nada por el estilo. Así que sin más dilaciones, vamos al videito. Oh, no vamos nada al videito. What the fuck? Let the game begin. Bueno, lo que les contaba. Ah, para que justo lo tapo, a ver. Ahí, esto es un asadón. ¿Está? Si ustedes ven esta partecita de acá en la segunda foto, que no sé si les toma, nunca me acuerdo de mirar si les toma el icono.
Bueno, acá, esta parte de acá, la de la segunda foto, el culito donde está el asadón, es más ancho. Porque la pala esa entra y se incrusta ahí en el cosito. Y después todo el caño es, todo el palo es normal, ¿no? Pero es pesado. Es pesadito, ¿viste? A ver si lo puedo mostrar mejor acá. ¿Vieron? Acá la palita. Entonces, esto viene por acá y esta parte de acá es más ancha. ¿Está? Bueno, ese es el mazo de Akator. Bueno, amedrenta, te puedo asegurar que amedrenta. Y aparte que no soy bastante chiquito y estoy más gordito, venirte así medio caminando rápido es como que voy a decir... Pero bueno, desde que se inventaron las armas también se acabaron los machos, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y esta es mi espada orca, ¿no? ¿Se acuerdan la de la Zulu High? Bueno, cuando la vi dije, tiene que ser orca. Esta es mi espada orca. Es más, a ver, esto es como, esto vamos a hacer como Ring of Power, ¿tá? Es como el Ring of Power. En un momento hubo un aprendiz orco que se juntó con Celeborn, o como se carajo se llame, los llevaron a los orcos y labraron esta espada, que es más ergonómica y más como élfica. Tiene como herrería élfica, herrería orca y herrería enana. ¿Tá? Y de ahí nació esta espada que, bueno, juntos vamos a renombrar y será la Matatranzas. Me van a cerrar el canal, boludo. Bueno, pero hacerla con gusto no pica. Así que bueno, esta es mi espada. Y todo esto viene porque... Puedo decir, puta, ¿qué carajo, boludo? O sea, primero me hablas de los que lloran los wok. Después me hablas de una espada orca. Bueno, vamos con nuestro amigo Ismael Cruz Córdoba, el elfo que nunca debió existir. Ismael Córdoba, Los Anillos del Poder, defiende la sirenita negra de Halle Bailey. El otro día yo dije, ¿cómo es? El otro día dije que Halle Berry, que era la hija de Halle Berry. O sea, estábamos en tren de joda, me parece, ¿no? O sea, bueno, está. Bueno, aparte ni se escribe así. Soy mango con los nombres, pero bueno, pará. Listo. Yo te digo, ¿no te podés defender vos mismo en la serie? O sea, no voy a criticarlo a él como persona, no tengo nada. Bueno, sí, con estas declaraciones tengo algo, pero no voy a meterme con su actuación. Yo te voy a decir una cosa, si bien actúa de tipo de melancólico, ¿tá? Pero los elfos tienen como esa historia media melancólica. A mí la verdad que no me disgusta el papel que está haciendo. No soy tampoco crítico de actuación, pero no me disgusta, te voy a ser muy sincero. Lo que pasa es que, claro, por ahí para otro, no sé, para Dungeons and Dragons, para una versión, no sé, alternativa del Señor de los Membrillos, no lo sé, no para esto. Pero el pibe no me disgusta para nada. Entonces, primero defendete vos. Y sobre todo después de las atrocidades que decís. Yo no sé lo que te estarán diciendo a vos, nada por el estilo. Pero yo creo que conociendo y metiéndome en lo más profundo de lo más asqueroso de los portales wok que tengo, que los reviso casi todos los días, yo no vi que nadie se queje de vos como persona o se queje de vos como actuación o como que hay un negro en una película, no. Están metiendo con que no existe ese tipo de personaje en ese tipo de mundo. Nada más. Entonces, primero defendete vos antes de defender a alguien, porque vos sos indefendible con lo que estás haciendo. La publicación del primer trailer del remake La Sirenita ha provocado un aluvión de reacciones sobre la diversidad racial en las nuevas series, películas actuales, el mismo motivo al que ciertos espectadores también se han enfrentado recientemente al Señor de los Anillos y Los Anillos del Poder, debido a la inclusión de elfos, enanos y hombres negros, una controversia que... y faltó Hobbit, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, déjenme porque se me está cayendo el peinado, soy medio coqueto, me parezco a ¿cómo se llama? Salvando las diferencias, a John Travolta. ¿Está? ¿A John Travolta? ¿Está? Perdón, pero saben que estoy esperando una changuita y justo esto es en vivo. ¿Hola? 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 ¿Sí? ¿Quién habla?
Te agradezco, pero en este momento estoy trabajando. Perdóname que te moleste, que no te puedo atender. Te dejo un buen fin de semana. Perdón, chicos, pero justo estaba esperando una changuita, ¿tá? Para hacer, y justo era parecido el número. Así que les pido mil disculpas. Sigamos, y no lo voy a cortar porque esto es en vivo y está copado. Bueno, el tema es... ¿Por dónde andaba? Los anillos del poder... Ah, Cruz Córdoba, bueno, está. El Señor de los Anillos, Anillos de Poder, debido a la inclusión de elfos enanos y hobbit. Ah, lo que les iba a decir. Porque convengamos... Ah, que me parecía a John Travolta en Grace. Está, ahora recuerdo. El tema es que, a ver, fue muy claro Tolkien. Dijo que eran más marrones, más oscuros. No dijo que eran negros los hobbits. Yo creo que como los describe y por la palabra que usa Brownie, era como más una especie de, llamémoslo así, piel latina, una especie de café con leche, un té con leche, ¿tá? No un café negro, posta, ¿no? Y no estoy haciendo racismo ni nada, estoy hablando negro, raza negra. Para mí está re bueno que le digan raza negra. No esta estupidez que le decís negro. Una cosa es que yo diga negro de... O negro, o niga, como lo dicen por ahí en coso. Y otra cosa es que vos digas negro, raza negra. Raza blanca, raza amarilla. Bueno, la amarilla no tiene tanto peso como decir blanco, negro. Pero bueno. Y lo dice Brownie. Para mí es más, si querés tirarte así, como que eran más latinos. te bailaban una salsa ahí medio en el coso. Bueno, no importa. Estoy contento, chicos. Estoy feliz. Estoy como enamorado. Completamente enamorado. Alucinando con nosotros dos. Sintiendo morbo por primera vez. Y por primera vez tocándonos. Aparte viene el Averno, chicos. Hoy 18 horas viene el Averno. Tercer capítulo en el canal de Adma. Así que los espero por allá. Va a ser más o menos entre las 5:30 o las 6 de la tarde, porque estuvimos viendo cómo son las audiencias. Y bueno, las audiencias nos dan que, para que no se haga tan largo, la otra vez hicimos un directo de 9 horas, por Dios. Así que tipo 4 nos vamos a sentar un poco a organizarlo, porque le vamos a dar un poquito, tenemos unas ideas para meterle al Averno. Así que, bueno, los espero ahí, ¿sí? El primer elfo negro de la Tierra Media ha defendido a la actriz Halle Bailey, quien interpreta la nueva versión de Ariel en el live action. Querida Halle Bailey, felicidades. El resto, que la pasen súper en sus cuevas. Ha señalado el actor de origen puertorriqueño en su cuenta de Twitter. Acá está la cuenta de Twitter. Yo voy a hacer una salvedad acá que lo tengo preparado. Acá, esto me parece muy raro, ¿no? El tipo tiene 24.8 mil me gusta, 2.877 retuiteos y 733 comentarios. Me tomé, no los voy a leer acá, pero me tomé la libertad de mirarlos por arriba, todos, y no hay ninguno que tenga controversia. ¿Sabes a qué me suena esto? Me suena a la clásica. Podés verlo, podés ir, entrar y verlo, constatar lo que no te estoy mintiendo. ¿Está? Y aparte, te invito a que mires los nombres y que mires los arrobas. Te lo invito, porque hay algunos que vos decís fa. Bueno. Y hay uno que dice bot no sé cuánto y un par de cosas más. Bueno, míralo, no te estoy mintiendo. Al margen de eso, ¿está? Tolkienverse, lo que está pasando con la sirenita es lo mismo que está pasando con los anillos de poder. Gente quejándose porque haya personajes negros y lamentablemente es muy triste. No, nadie se queja que haya personajes negros. Es más, te están diciendo por qué en vez de poner un negro ponías, si eras tan inclusivo, no ponías a la sirenita esa que era sorda, muda, ¿está? Entonces, acá el tema es que estás poniendo negros donde no hay negros. Lo mismo te diría si estás poniendo blancos en un lugar que no hay blancos. Hasta algunos leí que la Treshu era verde, que no sé qué. Sí, puede ser que sea todo eso. ¿Está bien? Lo que pasa es que no es lo mismo. Ustedes, para mí no es lo mismo. Ahí podías ver algo así y no pasaba tanto nada. Lo que pasa es que ahora lo están haciendo todo así. ¿Entendés? Entonces la gente ya se está cansando. Ya es como la diversidad. La diversidad ya está recontraceptada. La sexualidad está recontraceptada. Sí, que hay estúpidos por ahí, hay estúpidos, está todo bien, te lo entiendo. Ahora, lo que están haciendo es
un efecto inverso, porque a mí ya, por ejemplo, me tienen recontra podrido. Es más, a veces te digo, puta, ya me tienen podrido estos tipos. Entonces ya uso la palabra estos tipos. Entonces yo me doy cuenta que automáticamente con eso estoy segregando. ¿Está bien? Pero me sale del alma, no es que yo quiero ser segregativo. No, lo que me sale del alma es que ya me tienen podrido. ¿Está bien? Entonces yo digo, párenlo, porque el efecto inverso va a ser contraproducente, vamos a involucionar. ¿Está bien? Porque no creo que sea el único que le está pasando esto. El tweet acumulado en pocas alrededor de 25.000 me gustas. Habría un debate entre las personas a favor y en contra. No vi ninguno. Y si estaba... ¿Entendés? A esto voy. Favor y en contra. Yo no vi ninguno en contra. Me suena a la clásica Amazon. Ah, te doy 72 horas y te borro todo. Todas las críticas. ¿Está? Bueno. Una discusión en la que Bailey no ha querido entrar, después de meses recibiendo el odio del público, centrada ahora en la ilusión de aquellos niños. Yo acá dejo claro, estoy en contra de que se vayan en contra de la actriz. ¿Está? La actriz no tiene nada que... Bueno, sí. En parte sí tiene que ver. Lo que pasa es que también, a ver, si no lo hace ella, lo va a hacer otro. Porque no todo el mundo tiene la cuestión moral. Y aparte vos estás haciendo un trabajo. Te contratan para hacer un trabajo. Yo no creo mucho en eso de que... A ver... de que vos tenés que decir que no, porque bueno, los tipos quieren hacer esa versión y contratan a una persona. Vos la podés hacer. Ahora, me parece que si la haces, después tenés que tener la sabiduría de callarte la boca y no decir nada ni nada por el estilo. Y saber que vas a tener ese tipo de controversia. ¿Tá? A ver, estoy en contra de que le vayan en contra a la actriz. La actriz no tiene nada que ver. Ahora, si vos te dicen, mirá, te dicen ese tipo de cosas y vos salís a decirle a los fans que están mal, que son dinosaurios, que esto, lo otro, bueno, ahí ya ahí no me meto si alguien quiere ir en contra, pero no física, sino verbal, en el sentido de, si vos contestás, la gente le das derecho a que te conteste. ¿Está bien? Si vos escribís, la actriz tiene derecho a contestar. Ahora, si yo te estoy poniendo, pero sos una mala actriz y sos afroamericana y ya no me gusta. Bueno, ahí te estás metiendo con la actriz y eso no está bueno. Ahora, si vos comentás, por ejemplo, y a mí la verdad que no me gusta una Ariel afroamericana porque en realidad la cultura o está basada en otra cultura y es apropiación cultural, bueno, ahí está bueno el comentario. ¿Está bien? Entonces, si ahí la actriz te sale a decir, pero vos sos un... Bueno, ahí le das derecho a que la gente te diga otro montón de cosas, ¿no? A ver, si vos decís, bueno, yo te pido disculpas, pero en una versión de la empresa y me gustó interpretarlo, eso es otra historia. ¿Está bien? Vos estás contando lo que a vos te pasó y cómo vos pensaste. Y está buena la respuesta, es civilizada, de las dos partes. Ahora, si yo te digo, no, y le doy derecho a ella que te diga, ¿está? Listo. Cruz Córdoba comprende mejor que nadie Bailey, pues su papel como Arondir ha despertado un enorme recelo. Sin embargo, el personaje ha conseguido convertirse en una de las piezas claves en los Anillos del Poder. No es que ha conseguido, lo hiciste clave. Igual que le hiciste clave a Galadriel. Si vos tenés 5 protagonistas, lo hiciste clave a los 5 protagonistas. Es corta. No quiere decir que sin él no se podría hacer la serie. Y si no fuera un elfo como debería ser, no se pudiera haber sido. Hacelo a Arondir como debe ser un elfo. Y vamos a ver si había controversia. No, acá estoy seguro que hubiera sido recontramado. Así como puede haber sido recontramado Blade, por ejemplo, o Shaft. ¿Está? Es más, hay un montón, o Air for Hire. Está bien, la de Netflix no estuvo tan buena. Johnny Cage me sale, qué boludo. Bueno, no me sale, el Air for Hire. ¿Está? Yo qué sé. Sigamos. En los estadounidenses el estadounidense no duda en enfrentar las acusaciones e intercede por sus compañeros, mientras la campaña de xenofobia afecta también a series actuales como La Casa del Dragón, que tampoco se ha librado de la polémica acerca de la inclusividad. Sí, pero estos son extremistas. O sea, yo entiendo, vos pones un negro con cabellera rubia y te hace ruido. Más en esta época. Por ahí si lo hubieras puesto un negro con cabellera rubia en Stargate, capaz que no hubiera jodido. Lo que pasa es que ya estás metiendo tanto de esto que vos decís, ya basta, loco, ya todo lo ves con mala leche. ¿Entendés? Porque son mala leche. Bueno.
Tampoco está. Listo, vamos rapidito a esto. Esto ya lo vimos. Esto. El otro día vi el tercer capítulo, ¿no? Voy a decir que me encanta el chaboncito que no me acuerdo del nombre, el capitán del barco que los recoge. Me gusta el actor, me gusta la solemnidad que tiene, por ahora, ¿no? Esa cuestión de que te habla, esa cuestión muy de como de Aragorn, ¿entendés? Cuando se convierte en rey. Me gusta, me hace así como medio hervir la sangre de paladín, me copa. No sé qué decirte con el capítulo, porque está bueno mirarlo, sí está bueno. El tema es que, claro, cuando te empiezan a poner las cosas que te empiezan a poner, vos decís, no, pará, esto no es así, y ya viste, te distorsiona toda la idea. Pero lo que sí, no me voy a meter en eso, lo que sí me hizo ruido el sistema, pero te juro que lo vi, y después busqué, por eso estoy trayendo estas notas. El tema de... ¿Por qué los elfos cuando le daba el sol se ponían a hervir como si fueran vampiros? Eso me hizo muchísimo ruido. Muchas cosas me hicieron mucho ruido, pero eso me hizo como más ruido, ¿no? Me quedó así como dando vuelta. Y el señor... Vamos a leer esta primero. No la pude marcar, esta no me deja la página. Con mi marcador no me deja. Está prohibido acá, no sé, acá te lo muestra, está prohibido. ¿Por qué los orcos se queman en la luz del día? El Señor de los Anillos del poder. Esta raza oscura y violenta ha aparecido en una imagen totalmente renovada. Te voy a decir que me gusta la imagen. La imagen, me gusta. Pero me hacen acordar más a los orcos de Moria, ¿no? Cuando esos que van bajando por las torres y eso. O las que pelean contra los Uruk-hai, ¿no? Que en un momento están peleando así y dicen, queremos comer, no sé qué. Y el orco lo destripa así, tira y dice, bueno, tenemos carne de nuevo. Ese tipo de orcos, los Uruk-hai, no los otros, ¿no? Me hacen acordar a esos y me gustan, te soy sincero, me gustan. No te voy a mentir, me gustan. No sé si son así o no, porque no, ya me desmotivó. A ver, si vos ves mis primeros videos del Señor de los Anillos, agarro los libros, te pongo pasajes, busco. Esto ya me desmotivó tanto que la verdad, como dicen los jóvenes, me da paja mirarlo, me da paja. Así que no lo hago, lo dejo a ustedes si lo tienen más fresco que me lo digan y me desasnen. Pero bueno. A plena luz del día, Boromir se enfrentó a temibles orcos, en un cuerpo a cuerpo que concluía en la muerte del heredero del Senescal de Gondor y la comunidad del Anillo. Eran Uruk-hai. Los Uruk-hai, recuerden que lo describen ahí, que eran cuando los hacía... Está bien, no está muy claro bien el origen, ya lo dijimos esto, y yo en uno de los vídeos también les muestro donde Tolkien, algunas cartas sugieren que tienen padres y tienen madres. No sé si madres, tienen padres, que son descendientes de... ¿Está? Así que las orcas, fue en el video de las orcas. No me parece descabellado, y tampoco lo deja tan claro Tolkien. Por lo menos el recuerdo que yo tengo y lo que investigué, no lo deja tan claro. Pero recuerden que en la de Peter Jackson, los Uruk-hai son o elfos corrompidos, y además son como creados, ¿no? Creados del barro, de los árboles y ese tipo de cosas, como una mezcla así media rara, un menjunje orkish. Bueno, y eran Uruk-hai. Los Uruk-hai eran, en teoría, por lo que describían, más fuertes, más resistentes, sin problemas de luz. Me parece que lo decía. Cuando Saruman lo estaba describiendo, me parece que lo decía, que no le temían a la luz o algo por el estilo. Déjenme en la caja de comentarios. Los rayos del sol no impidieron... Acá, en la comunidad de Anillo, los rayos del sol no impidieron que estas criaturas ejecutaran el personaje interpretado por Sin Bean, que continúa con la persecución de los hobbits. Sin embargo, este enfrentamiento habría resultado imposible en El Señor de los Anillos del Poder. El tercer episodio de la serie de Prime nos ha mostrado una imagen renovada de esta raza con un carácter mucho más vampiresco. Su exposición al sol supone una combustión espontánea, por lo que estos personajes deben cubrirse con mantos y toldos. Me gustó la idea de los orcos así como navegando por debajo de la tierra, viste que hacen los túneles y cubriéndose con esa especie de tela que usan los militares para que se camuflada, ¿no? Me gustó la idea, la impronta me gustó, me pareció copada, me pareció que puede llegar a entonar con El Señor de los Anillos, creo, me dio la sensación. Ustedes me lo dicen si estoy equivocado. Todo lo que yo esté equivocado me lo dicen, que no hay ningún tipo de problema,
Ustedes saben que he pedido disculpas cuando me equivoco, pero no me voy a poner a indagarlo. Bueno, el tema es que esa parte me gustó, pero me hace ruido. Porque eso implica que los orcos tienen como un tipo de enfermedad en la sangre, como los vampiros o algo por el estilo. Yo entiendo que si sos un tipo de las cavernas, o que estuviste todo el tiempo viviendo bajo la oscuridad, vos salgas y te mate la luz, o te haga alguna especie de reacción en la piel. O a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo salgo, yo casi siempre salgo de mi casa a las 5 de la mañana, esta noche todavía. Pero cuando salgo de mi casa tipo 7, que me da el solcito, a mí me pasa que me congestiono. No sé si les pasa a ustedes. Me congestiono y como que tengo un malestar. Son, no sé, una horita y ya después ya fue. Pero bueno, entiendo que te pasen cosas. Ahora, que te dé así el sol y que te queme, ya implicaría una especie que estaría bueno que lo explicaran en la serie, ¿no? Pero eso sí me parece una mamoneada. Terriblemente una mamoneada. O que no les gusta el sol, o cosas así. Lo entiendo. Eso hasta queda bueno. Pero está. Su exposición al sol supone una combustión espontánea, por lo que estos personajes deben cubrirse con mantos toldos, un hecho que explica por qué han creado una red de túneles en las localidades de la Tierra del Sur. Aunque varias versiones de J. Tolkien abordaron el origen de estas criaturas, el escritor nunca explicó realmente la Stringulis de esta raza. La corriente predominante apunta a que nacieron como elfos en los primeros días de la Tierra Media, y poco después fueron corrompidos por Morgoth. Sin embargo, entre sus características siempre quedó patente su odio hacia la luz, lo que no les afectó físicamente. No sé, salvo que, no sé, hayan tenido sangre de Morgoth, pero también tendrías que mostrar que Morgoth no puede ver la luz, no sé, viste, es medio raro. Unos seres que se mueven en la oscuridad. El temor de la luz era nuevo y fuerte para los orcos, recoge el Silmarillion, sobre el origen de la luz de la Tierra Media. De lo poco que conocemos sobre el asunto, los orcos fueron creados en un momento en el que el continente continuaba en la oscuridad. De hecho, muchas veces, si bien nos ha mostrado los Uruk-hai en la luz del día, la de Peter Jackson siempre fue muy oscura. Siempre como que Mordor era oscuro, era nublado, era como una especie de paisaje medio, no sé, medio raro, medio en tinieblas. Dado que cuando la luz de los árboles de Valinor eran incapaces de llegar a todos los rincones. Surgidos de la oscuridad y prosperada la noche, la luz provocó que muchos de ellos quedaran cegados con las lámparas del Valar, causando verdadero pavor en estos villanos. A partir de entonces, este grupo numeroso compuesto de orcos comunes, Trasgos, y lo que yo les decía la otra vez, ¿se acuerdan que no me acordaba bien los Golan? Eran Hobgoblins, ¿está? Uruk-hai y semi-orcos abrazó la oscuridad, pero continuó moviéndose a su antojo por la Tierra Media. El día es como una especie de Blade, ¿no? Una mezcla entre humanos, capaz que es una mezcla entre humanos y elfos, entonces no tienen esa cuestión como Blade que por ahí que los vampiros no pueden estar de día y Blade sí. El día nunca hizo que ardiera y siempre utilizó el fuego como fuente de energía. El otro pasaje de los textos dura... Bueno, esa es otra cosa, ¿no? El fuego ya genera una luz, o sea que tus ojos no están totalmente desacostumbrados. Diferente es que tengas infravisión, ¿no? Que siempre estés en la oscuridad y eso te hace que la infravisión, como tienen los elfos o los semielfos, puedan ver en la oscuridad, ¿no? No estoy diciendo acá, estoy hablando de Dungeons and Dragons. El otro pasaje de los textos durante la batalla de los campos del Pelennor, Tolkien volvía a hacer alusión al asunto. Los caballeros de Dol Amroth cabalgaban hacia el este empujando al enemigo ante ellos. Hombres, troll, variag y orcos que odiaban la luz del sol. El viejo debate, odiar no es lo mismo que tener una debilidad al sol, ¿no? El viejo debate nacido a raíz de los libros y la posibilidad de malinterpretación sobre el debilitamiento de los orcos ante la claridad, que ahora Los Anillos del Poder ha introducido sin miedo al canon y la división de opiniones sobre el asunto. A ver, a esta altura, ya que hagan lo que se les cante el forro, porque la verdad que a esta altura ya no hay Tolkien ahí. Ahí ya no hay Tolkien. Lo único que está ahí es... ni es más, porque no dicen ni Señor del Anillo, el Anillo del Poder. Ya no es Tolkien, ya está. Olvídate, ahora que hagan lo que quieran. Salten los cojones y que hagan lo que... y total. Bueno, ya vamos terminando, ¿eh? El Señor de los Anillos, Anillo del Poder, corrige uno de los errores más sonados en las películas de Peter Jackson.
Yo no recuerdo mucho esta intríngulis o esta discusión en su momento. Pero bueno, yo tampoco estaba embebido en todo este mundillo. El tercer episodio... bueno, no importa. Acá. En dicho capítulo, o sea, en el tercero, dedicado a su mayoría a los orcos de la Tierra Media, vemos un detalle bastante importante que es la raza temen a la luz. Los orcos no estallan en llamas cuando se exponen a la luz del sol. Sin embargo, según la mitología de Tolkien, la luz solar directa daña y debilita a los orcos. Dañar... ponele que los ponga más débiles, no sé, alguna cosa media. Pero me parece que es más temor. La debilidad crea, el temor crea debilidad, ¿no? Y por ahí no es lo mismo. Vos, si estás de noche, ponele, estás durmiendo y te despertás y querés ir al baño y no querés prender la luz. Vos te fijás y al principio no ves nada, pero después, forzando la vista, vos empezás a distinguir un par de cosas. ¿Está? Bueno, lo puedo entender así. Mientras tanto que vos no ves un carajo, estás débil, estás como indefenso. Yo qué sé. Por primera vez Prime Video enfatiza en el detalle después de que las trilogías del Señor de los Anillos del Hobbit, Peter Jackson lo obviasen o lo olvidasen. No creo que lo obviasen o olvidasen. Estaba basada en otro tipo de orcos. Y aparte el ambiente y el mundo era siempre así como muy gris. Una luz que no me parece que sea muy, muy fuerte como para que paseas algo. El tercer episodio vemos varias formas en los orcos temen a la luz. Los orcos cavan túneles. Los orcos usan máscaras, cascos, ropa, capuchas. Los orcos prefieren quedarse en las sombras, en un refugio y dar órdenes. Cuando estalla el motín de los los elfos contra los orcos, Arondil, el chaboncito que hablábamos antes, derriba el techo en la tienda y los orcos sean dañados por la luz del sol. El director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, descuidó la versión de los orcos a la luz. Estrictamente hablando, no se puede acusar de Peter Jackson de un error cuando hablamos de que los orcos teman a la luz. Después de todo, los vemos en una película principalmente bajo tierra, de noche o al menos cuando está nublado. Es más, esa debilidad de los orcos nunca le importó. Solo quizás podemos ver, porque estaba como explicado eso, te daba como una sensación de que tenía contexto, me parece a mí. Solo quizás podemos ver eso cuando Gandalf llega al abismo de Helm y los orcos son cegados con su llegada. Bueno, loco, yo no tengo debilidad por la luz, pero si me haces la gran Gandalf, chabón, yo creo que me cegás, porque el hechizo era la luz del mismo sol. Era como estar mirando al sol directamente. Yo creo que lo hubiera pasado cualquiera. Si lo ves de frente y te mandan eso ahí. Es más, yo te apago esta luz, te la prendo y te hago mirar ahí, te la prendo y te puedo asegurar que son 100 watts y te quedás así como diciendo, uy, chucha. Bueno, nunca se menciona el detalle de los Helm, los orcos son cegados por su llegada, pero repetimos, nunca se menciona este detalle en los libros de J. Tolkien en la trilogía. Además, con la llegada de los Uruk-hai, de Saruman, el Señor de los Anillos, las dos torres, esta raza podía resistir a la luz del sol, es lo que me acordaba yo del diálogo. Por eso podían arrastrar fácilmente a Merry y Pippin a través de Rohan durante el día. Aunque también los orcos de Moria no persiguen a los protagonistas fuera mientras escapan de Khazad-dûm, Peter Jackson nunca reveló este importante detalle de que los orcos temen a la luz del sol. Nunca se dice explícitamente, algo que notaron desde el principio los fans de Tolkien. Está bien, lo que pasa es que para mí los orcos, esos son diferentes. Son orcos y hobgoblins para mí, ¿no? Que los hobgoblins son una especie de orcos diferentes. Así que bueno, chicos, nada. Se hizo largo, pero me encantó. Es la primera vez que grabo de mañana. Bueno, primera o segunda, pero no lo hago nunca. Porque después viene el Averno y quería que tuviera un videito como para compartir conmigo. Así que por favor, ahora pongo en comunidad y recuerden, buenos nombres para una hoja orca mágica. Mata todo. Que tiene herrería élfica, herrería enana y herrería orca. La primera en su tipo. Bueno chicos, y como siempre digo, espero que hayan disfrutado el video y si lo encuentro, game over.